el capítulo 5. El libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. Nuestra hermana Carmen y hermano Aquiles, desde Reading. El hermano Juan Cortés y la hermana Diana, desde Puebla. Y también a cada uno de los de casa. Tengan ustedes muy buenas tardes y que el Señor nos ayude en la exposición de la palabra en esta hora, que podamos ser exhortados, podamos ser consolados, podamos ser animados por la palabra del Señor. Y dice el capítulo 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Y al leer en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 2, cuando el ángel fuerte que pregonaba a gran voz hace la pregunta, allí en la bóveda celeste, pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Cuando a través de toda la escritura vemos que todos los hombres fallaron, todos los hombres luego fallamos, y los que vienen fallarán, porque la escritura nos menciona allí en la carta a los Romanos, el capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice también la carta a los Romanos que no hay quien haga el bien y nunca peque. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así nos menciona la palabra de Dios. Pero cuando leemos este libro de Apocalipsis, concordamos con Juan, el escritor del libro, donde él está observando allí
en el cielo, pues el Señor mismo le hace la invitación para subir y Él le mostraría las cosas que sucederían después de estas, después de lo que se ha mencionado allí en el capítulo 2 y 3, se enseña sobre el desarrollo de la iglesia en el escenario de esta tierra. Vemos en el capítulo 1 a la persona del Señor Jesucristo en la revelación, en toda su magnificencia, y luego el 2 y 3 nos va a hablar acerca de las cosas que sucederían mientras la iglesia está en la tierra. Pero una vez que la iglesia asciende, una vez que la iglesia sube, la contemplación nuestra será diferente. Porque aquí Juan el apóstol, Juan, allí él está escribiendo este libro de Apocalipsis. Y nos dice que ve en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. No nos imaginamos el libro escrito por dentro y por fuera, pero dice que ese libro estaba sellado con 7 sellos. Estaba sellado por la mano del Señor. Y el ángel pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y la idea que nos entrega aquí el escritor del libro por el Espíritu Santo, que se necesitaba de una persona, un hombre, que pudiera tener la dignidad, que fuera digno de poder abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué significa esto? Que él podría juzgar a los que estaban allí en el libro, a cada uno, a cada hombre, a cada mujer en el escenario de esta tierra. Y cuando Juan mira y concuerda con lo que dice allí el libro de la carta a los Romanos, donde dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Ninguno tenía la facultad para hacerlo. Ninguno tenía la dignidad para hacerlo. Y Juan nos dice la Escritura que lloraba mucho. Lloraba yo mucho. La razón la entrega nuevamente, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No se ha hallado ninguno. Y podríamos imaginarnos la idea cuando el Señor buscando por toda la tierra a alguien digno. Y la Escritura nos menciona allí en el Antiguo Testamento que los ojos del Señor están por sobre toda la tierra para corroborar a los que son de corazón perfecto para con Él. Pero en toda la tierra no se halló ninguno. Y luego, cuando estando en esta condición, allí Juan dice: uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Y qué debía vencer? ¿Cómo podemos mirar al Señor aquí? Porque se refiere al Señor Jesucristo. Él es un vencedor. Él es un vencedor. Y dice aquí que el Señor ha vencido. Ha vencido. Ha vencido el pecado. Ha vencido la muerte. Ha vencido a Satanás, el diablo. Un vencedor. Cuando los que estamos aquí en esta plataforma virtual, podemos mirarnos, si nos miramos cada uno a nosotros mismos, tendríamos que exclamar, como lo dijo Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En la contemplación de la gloria divina. Allí Isaías, cuando cuando Pérez usa allí, van los bueyes con el arca y tropezaron, él extiende su mano al arca y nos dice la escritura que allí Usa murió inmediatamente por haberse osado a tocar solamente el arca. Los bueyes tropezaban y quizás podría ser una razón valedera para que este hombre impidiera que el arca cayera. Pero más bien el Señor, que es santo, 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 este hombre muere allí y el lugar se le llamó Pérez Usa, que es el quebrantamiento de Usa. El quebrantamiento de Usa, eso significa. Y ahora cuando ninguna persona, ningún hombre tenía la capacidad o tenía la facultad de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Porque allí está todo el juicio de Dios. Y nos dice que el único digno es el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Es la raíz de David. Se pone aquí que el Señor Jesucristo es el principio, es el fin, es el león de Judá. Cuando en el libro de Génesis, el capítulo 49, Génesis 49, en la profecía sobre los hijos de Jacob, en el verso 49, verso 9, leamos del verso 8, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como un león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos muestra aquí en el Génesis 49, nos muestra a un cachorro de león. Era la figura, era el símbolo en el estandarte de la tribu de Judá, un león. Y está tipificando aquí, está mostrando a la persona del Señor Jesucristo. Cuando se menciona como un cachorro, aquí en el verso 9, todos los hijos de Jacob se inclinarían delante de él. Lo alabarían sus hermanos. La mano de él en la cerviz de sus enemigos. ¿Qué significa eso? Que la vida de los enemigos estaría en las manos de Judá. Aquí se está prometiendo la victoria en esta profecía. Es hermoso poder mirar hacia el futuro como Jacob está mirando todo el cumplimiento, está hablando aquí, todo lo que habría de cumplirse en la persona del Señor Jesucristo. Se encorvó, dice, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y no sería quitado el cetro de Judá. El cetro es el bastón de mando del rey, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y cuando lo vemos aquí en el libro del Apocalipsis, él es el león de la tribu de Judá. Él es el verdadero. Él es el que iba en el estandarte.
Él es el vencedor. Él es el vencedor. Y Él sería digno de abrir el libro, desatar sus sellos. Cuando dice aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y se menciona en pasado. Aquí en este libro de Apocalipsis, que lo leemos el día de hoy, está en tiempo pasado el verbo. Ha vencido. Venció. Venció. En Hebreos capítulo 2, verso 14, en Hebreos 2:14, la razón por qué Él tiene el poder para hacerlo. Hebreos 2:14 dice, aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Venció porque destruyó al que tenía el imperio de la muerte. El Señor Jesucristo venció al diablo. Lo venció. Ahora, cuando leemos aquí, leemos que Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Tenía el imperio de la muerte. Porque allí en el libro del Génesis, cuando el hombre y su mujer pecaron, el Señor había dictado una sentencia sobre ellos. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y allí el enemigo de las almas se adjudicó el imperio de la muerte. Se adjudicó el imperio de la muerte. Y luego el Señor lo venció allí en la cruz, por medio de la muerte. Porque la muerte no le pudo retener. Él fue vencedor sobre la muerte. Vencedor sobre la muerte. ¿Cuántas veces Satanás quiso matarle? ¿Cuántas veces trataron de los fariseos, los romanos, querían destruirle, querían matarle y no pudieron? Porque el Señor debía llegar hasta la cruz del Calvario. Allí, en el capítulo 5, el capítulo 2, verso 15, dice que cuando destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, pudo librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos sirviendo al enemigo de las almas. Estábamos sujetos a servidumbre. Dice allí en Colosenses que fuimos trasladados de la potestad o del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados de las manos del enemigo, de aquel que tenía el imperio de la muerte, y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al león de la tribu de Judá. Perdón. En el verso capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, esto es la carta de los Hebreos, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No tan solo venció la muerte, no tan solo venció al que tenía el imperio de la muerte, sino que fue librado por el Padre, fue librado por Dios, fue oído a causa de su temor reverente. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 10,
Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 10. Dice, perdón, lo he anotado mal. Ay, anoté mal el texto, disculpen. En Oseas capítulo 13, verso 14. Oseas 13, 14. Dice allí, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Esto estaba profetizado mucho antes, ya estaba determinado por el Señor, por Jehová Dios, que el Señor Jesucristo, su Hijo, fuera vencedor sobre la muerte, Ahora, ¿a dónde quiero llegar con el tema? ¿A dónde quiero apuntar con el tema? Que debemos estar contemplando la eternidad. Debemos vivir contemplando la eternidad. Vivir contemplando a la persona del Señor Jesús. Debemos estar ocupados en su persona, En nosotros no hay poder. En nosotros no hay poder. En nosotros no hay méritos. Todos los méritos lo tiene la persona del Señor Jesucristo. A Él le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Allí en 1 Corintios 15, 24 al 26, 1 Corintios 15, 24 al 26, ustedes se darán cuenta que los pasajes, el que hemos leído en Oseas, es cuando dice allí en el capítulo 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es que se toma el apóstol Pablo de las escrituras del Antiguo Testamento para hablarnos acerca de aquel que habría de vencer la muerte. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta tarde quisiera que pudiéramos mirar la eternidad con la esperanza de encontrarnos con nuestro Salvador, de encontrarnos con aquel que murió en nuestro lugar, de encontrarnos con aquel que pagó el precio de nuestro rescate, de encontrarnos con el que venció en la cruz del Calvario. Dice el verso 24 del capítulo 15. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y luego dirá el escritor de esta carta a los Corintios en el verso 55, 54 y 55, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, absorbida en la muerte en victoria. Absorbida en la muerte en victoria. Esa palabra nos hace llegar más bien a la idea, absorbida en la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es como quien está buscando el aguijón de la muerte y no está. ¿Dónde alguien que está buscando la victoria del sepulcro y no está? No tiene victoria el sepulcro. Porque la muerte no nos retendrá. Y esto no por méritos nuestros, sino porque otro tomó nuestro lugar. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestra culpa. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, nos dice la Escritura, fuimos nosotros curados. ¿Cuánta aflicción habría en Juan, que está allí mirando la visión, está contemplando la visión de los ancianos en el cielo, porque el Señor le ha hecho la invitación en el capítulo 4, verso 1, cuando el Señor le dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y podemos decir, como lo que menciona el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, estas son palabras verdaderas de Dios, palabras verdaderas de Dios. Y nuestra fe se afianza en lo que la Escritura nos dice. Allí está sustentada nuestra fe. Allí nos descansa toda nuestra ansiedad, descansa toda duda. Allí encuentra sosiego solamente en la palabra de Dios. El Señor dice, allí echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, echando toda duda. Cuando en el himno que cantamos, que dice, aunque fálteme la fe, Cristo me tendrá. Aunque el diablo búsqueme, Cristo me tendrá. El Señor Jesucristo nos tiene. Allí en el libro de Isaías nos dice que Él nos tiene esculpidos en su mano. Y cuando pensamos esto, el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, sus manos horadadas, su costado traspasado, una corona de espinas sobre su cabeza, y le costamos al Señor su vida. Ese fue el precio que el Señor pagó para librarnos de la muerte. Él como un vencedor, resucitó. Y cuando aquí el anciano Juan está en el verso 6 diciendo, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando vemos esta escena, es el Señor Jesucristo que viene a tomar el libro. Y luego los 4 seres vivientes, que al parecer son los mismos que están allí en Isaías capítulo 6. Cuando dice allí los seres vivientes, que son mencionados también como los guardianes, los que andan alrededor del trono. Y los 24 ancianos están representando a la iglesia del Señor. Allí estamos representados nosotros, porque eran los turnos que se hacían allí en Crónicas. En Crónicas eran turnos sacerdotales, los sacerdotes y los 24 ancianos
se postran delante del Cordero en adoración. Es la iglesia que se postra delante del Señor. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y como tienen las arpas, tienen la alabanza y tienen las oraciones de los santos. Y cantan un nuevo cántico y cantan acerca de la dignidad del Señor. Es la iglesia alabando, es la iglesia adorando a aquel que venció, aquel que se levanta de la tumba como un vencedor. Cuando allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dice que hay 3 horas de luz, 3 horas de tiniebla. En las 3 horas de tiniebla se desata una guerra en los cielos. Yo creo y personalmente pienso de que allí cuando hay oscuridad, cuando la hora de la tiniebla se desata y se oscurece el sol allí en la cruz del Calvario, lo que nos dice, lo que dice allí en el capítulo 12, verso 10 de Apocalipsis, donde dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aunque hay muchos que exponen que esto sucederá después. Yo creo que esto sucedió allí en la cruz del Calvario. El verso 9 y 10 y 11 sucede allí cuando el Señor Jesucristo está en la cruz. Porque allí el Señor venció. Allí el Señor venció a Satanás. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego se escucha la voz: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. No hay otro momento, porque en ese momento el Señor Jesús venció. El Señor Jesús luego dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Pero allí fue vencido el enemigo de las almas. Allí el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y fue arrojado desde el cielo. No nos olvidemos de que Satanás podía entrar. Entraba cuando allí en Job, capítulo 1, dice que vinieron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y él viene y entra, pero ya cuando fue vencido, ya no puede entrar nunca más. No puede entrar nunca más. Porque el Señor Jesús luego nos dice que casi todas las cosas son purificadas con sangre, aunque las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y el Señor luego sube al cielo y dice allí la Escritura que sube para presentar el sacrificio. Dice la Escritura que Él se presentó no con sangre ajena, sino con su propia sangre, la sangre de su propio sacrificio. El Señor consumó la obra y Él es un vencedor. Él es un vencedor. Y allí cantan los 24 ancianos con las arpas y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y qué hermoso es pensar, querido hermano, hermana, de que cada oración de un creyente
va llenando estas copas, va llenando estas copas, y serán puestas a los pies del Cordero. En el día que la iglesia esté presente allí, podremos presentarnos allí, presentar cada oración de alabanza, cada oración de adoración. Cuando los ángeles, dice, allí dice, los que cantaban los 24 ancianos. ¿Por qué decimos que es la iglesia? Porque se da la honra y la gloria al Señor. Y dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Estas no son criaturas celestiales, sino que son seres redimidos con la sangre del Cordero. Seres redimidos. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso es que pensamos que es la iglesia. Pues aquí lo dicen, ellos cantan este cántico. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y luego, ¿qué dice? Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. Reyes porque reinaremos con Cristo Jesús. Reyes porque somos la esposa del Cordero. Y reinaremos. Y sacerdotes porque adoramos. Adoramos y reinamos juntamente con Cristo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Yo me imagino allí en el cielo ante todo este espectáculo. Qué gran alegría será el día que participemos, el día que estemos allí presentes, cuando seamos arrebatados del escenario de esta tierra. Y dice aquí que toda la alabanza, toda la gloria es para el Señor. Dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, pongan atención, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y quiero invitarles a mirar el Salmo 19. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y al extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Cuando vemos que toda la creación cuenta la gloria de Dios, que toda la creación, todo ser creado, dice, que está sobre la tierra, en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea que toda la creación misma, va a alabar al Señor. Le va a dar toda la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. El Señor dijo que si los hombres callaran, las piedras hablarían. Las piedras hablarían. Y pareciera una locura. Pero de todo lo creado, dará la gloria y la honra al Señor. Para el Señor no es difícil. Vemos allí en el capítulo 22 del libro de Números,
que el Señor hace hablar a un asna, la hace hablar. Cuanto más por el Espíritu, toda la creación alabará y dará la gloria al Señor. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración a la persona del Señor Jesucristo. Cuando los hombres niegan la deidad del Señor, yo aquí veo al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquel que nos rescató, dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el cordero que fue inmolado será adorado. Nosotros le adoraremos allí en la gloria. Le adoraremos cuando estemos en la presencia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones, y le voy a pedir a Patricio que nos cierre la reunión con oración, por favor.